días, amigos tiradores, ¿cómo están? Es un gusto encontrarme otra vez con ustedes en este video de esta serie Bullseye para tiro deportivo de precisión. En el video de hoy quiero comentarles un poco la visita que hice ayer, como lo hago semanalmente, al polígono de grueso calibre de tiro federal argentino, donde en este caso estuve tirando con mi Winchester 700, calibre 223 Remington, con un cañón Varmint, ¿no es cierto?, totalmente estándar. El fusil, las únicas modificaciones que tiene es, le he alivianado un poco el disparador, y quizás lo más significativo es que la culata que viene originalmente, con que viene originalmente equipado este fusil, que es una culata tipo SPS, realmente se la critica un poco por ser flexible, creo que algo de razón tiene esta crítica, ¿no es cierto? Pero yo le hice todo un tratamiento de encamado con una cama de aluminio, y además hice el pillar bedding, y la verdad es que en ese sentido quedó bastante rígida y bastante de comportamiento bastante satisfactorio. En algún video anterior yo explico en detalle cómo hice esta operación de encamado y colocación de los pilares. Acá precisamente les muestro el fusil, ¿no es cierto? Tiene montado una mira Shilva, que es 6.24x50, que digamos en este calibre se comporta muy bien. Nunca he tenido ningún inconveniente con estas miras, que a veces digamos no tienen tan buena prensa, ¿no es cierto? Pero yo creo que son usadas adecuadamente, cumplen perfectamente su función. En este caso tengo también instalado un bípode. Estuve tirando con él ayer, dependiendo, digamos, la circunstancia, puedo usar el bípode o puedo usar un apoyo delantero de los que se utilizan en bench race, es decir, un apoyo deslizable. Déjenme ahora que les muestre un poco los resultados que obtuve, que fueron, yo diría, hasta cierto punto variados, ¿no es cierto? Las puntas que yo he utilizado son estas puntas Hornady B-Max, ¿no es cierto?, por supuesto, calibre 22, o sea, son del diámetro de la punta es 2.24, ¿no es cierto?, de 55 grains, que funcionan, digamos, muy bien con este fusil. En lo que hace a los grupos que estoy obteniendo, déjenme que se los muestre, porque en base a ellos vamos a hacer algunas consideraciones a continuación. Para medir más o menos en forma satisfactoria el tamaño de los grupos, lo que yo hago habitualmente es, empleando el calibre, mido la distancia entre los extremos opuestos de los diámetros de los dos impactos más alejados, le resto después a esa dimensión el calibre, el diámetro de la punta que he utilizado, y eso me da, por supuesto, la distancia entre los centros de los impactos más distantes, ¿no es cierto? Yo lo puedo hacer directamente así, en la forma que lo he explicado, o si no, en forma más directa, lo que hago es tomo una punta de las utilizadas, ¿no es cierto?, y con el calibre lo que hago es mido su diámetro, en este caso 5,67, y después retiro la punta sin que se me mueva el calibre, y ahora lo que hago es lo pongo en cero sin moverlo, ¿no es cierto?, y de esa forma yo tengo ya, cuando cierro el calibre, menos el 5,67, que es ya el diámetro de la punta, con lo cual ya estoy automáticamente, cuando haga la medida
sobre los grupos, estoy directamente obteniendo la distancia entre centros. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Pero no sin antes mostrarles en reproducción acelerada eh, una secuencia de 5 disparos de las que estuve realizando en el día de ayer. Simplemente para que vean el arma en funcionamiento, ¿no es cierto?, y la configuración del equipo utilizado. Bien, y acá estamos ya haciendo la medición de los grupos. Acá tenemos un grupo con un flyer, o sea, un volador. Fíjense que si tenemos en cuenta el volador, esto nos da 45,51, mientras que si descontamos ese volador, tenemos un buen grupo de 4 disparos, de 4 impactos, ¿no es cierto? Que en este caso nos está dando, vamos a ver qué es el micrómetro, 14,86. Acá tenemos otro grupo de 4 impactos. Fíjense que en este caso la distancia entre centros es de solo 8,96 milímetros, lo cual es un excelente grupo, pero de nuevo también con un flyer. Por eso digamos que este es el más honesto de todos, es el más representativo, de 35,28 milímetros. Bien, acá tenemos la planilla de recarga que yo utilizo habitualmente. Acá tenemos la información correspondiente a los 3 grupos que acabo de mostrar. En realidad, la munición empleada en los 3 grupos fue exactamente la misma, o sea, las mismas condiciones de recarga. La profundidad de asentamiento de punta fue en los 3 casos de 47,25, ¿no es cierto? Y la pólvora utilizada fue A27, ¿no es cierto? Y el peso de la pólvora empleado fue de 26,5 grains. Así que no hubo diferencia en ese sentido. Sin embargo, observemos que, de acuerdo a lo que vimos anteriormente cuando hicimos la medición, los grupos que obtuvimos son el que yo consideré como más característico, más típico, es 0,86 MOA, lo cual para un fusil estándar no está mal, a 150 metros, que es la distancia en la cual yo he tirado. Estamos debajo del MOA 0,86, ¿no es cierto? Lo cual, reitero, insisto, no es una mala agrupación para un fusil estándar, ¿no es cierto? Y los otros grupos, 2 grupos de 4 impactos, sí, realmente son excelentes, porque en un caso es 0,32 y en el otro caso es 0,18, lo cual estamos hablando en el último caso de debajo de un cuarto de MOA, lo cual es realmente excepcionalmente bueno. Pero estos 2 últimos grupos tienen una pequeña trampita, ¿no es cierto? Porque lo que yo he hecho es eliminado, son grupos de 4 disparos, porque el quinto fue un flyer y lo he descartado. ¿Hasta qué punto esto es legítimo? Bueno, es muy discutible, ¿no es cierto? Pero de todos modos, no deja de ser cierto de que el flyer uno siempre lo puede considerar como una situación, como una condición anómala, ¿no es cierto? Un resultado anómalo. Y de alguna manera es indudable que estas agrupaciones, que son excelentes sin duda, nos está hablando un poco de la capacidad que tiene el fusil de hacer buenos grupos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la cantidad de factores que intervienen, ¿no es cierto?, en la formación de nuestros grupos son múltiples, y uno de los más importantes sin duda
como ya lo hemos mencionado en algún video anterior, es el viento. Por eso, digamos, uno no debe saltar a conclusiones, ¿no es cierto? Porque, insisto, la influencia del viento o una ráfaga momentánea de viento puede hacernos que el grupo cambie totalmente sus características, sus dimensiones con respecto a los otros. Debo decir que, como ocurre habitualmente cuando hago prácticas de tiro, en el polígono de tiro federal, lo único que tengo para estimar el viento son las banderas del polígono, que son simplemente cintas, ¿no es cierto?, colocadas en un pequeño mástil, ¿no es cierto?, a una distancia entre una y otra aproximadamente de 50 metros, que bueno, son una ayuda indudablemente, pero no pueden compararse a lo que es una bandera de viento bien diseñada, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es el recurso con que cuento habitualmente. Siempre existe el problema, ¿no es cierto?, de estimar, digamos, la velocidad y por lo tanto la influencia del viento en el vuelo de la punta que estemos disparando. Hay distintos criterios, distintos recursos para esto, ¿no es cierto? Y me gustaría comentar un poco al respecto, porque ayer empecé a hacer alguna experiencia sobre algo la cual, digamos, no tengo ningún conocimiento ni experiencia previa. Como es, por ejemplo, la lectura del mirage. Mirage en realidad en inglés es espejismo, pero bueno, yo voy a utilizar, me parece más práctico utilizar y para menos confusión, usar el término mirage, el término anglosajón, ¿no es cierto? Que, reitero, significa lo mismo. Tengamos en cuenta que el mirage en realidad no es otra cosa que el resultado del movimiento del aire, que al estar el aire que está, la capa de aire que está cercana al piso, se calienta precisamente porque generalmente el piso está a más temperatura que el aire. Por lo tanto, al calentarse esa capa de aire adyacente al piso, ¿no es cierto?, pierde densidad, por lo tanto tiende a elevarse, y al elevarse, bueno, produce un efecto de reverberación que seguramente todos los tiradores conocen, ¿no es cierto? Y si uno hace una lectura correcta de, digamos, la dirección del movimiento del aire que se puede percibir en general, si uno, digamos, adquiere cierta práctica, y también teniendo en cuenta la orientación, la inclinación del movimiento, uno puede hacer una estimación aproximada, ¿no es cierto?, de la velocidad del viento. Yo voy a mostrarles ahora algunas porciones de video que no son mías porque no tengo forma de hacer esa grabación, para que ustedes puedan ver cómo se puede observar el mirage. Yo ayer lo estuve viendo, digamos. La técnica para observar el mirage es bastante sencilla. Lo que uno hace es con el anteojo que utiliza con el telescopio, ¿no es cierto?, que usa para mirar los impactos, uno lo pone en foco el blanco, o sea, enfoca lo más precisamente el blanco, y después, una vez que tiene enfocado el blanco, lo que uno hace es regula, digamos, el anteojo de forma tal de enfocarlo más o menos entre la mitad y 2/3 del rango de la distancia de tiro. Por ejemplo, si yo estaba tirando a 150 metros, digamos, enfocarlo sobre algún objeto que tenga más o menos a 100 metros, y vuelvo otra vez a mirar, pero sin cambiar el foco, el blanco. Y de esa forma voy a ver de forma un poco más clara el movimiento del aire, es decir, el mirage. Realmente ayer era un día bastante diáfano, ¿no es cierto?, y bastante caluroso, y la verdad que yo lo pude observar muy bien. El mirage, el viento iba de derecha a izquierda porque la inclinación del flujo de aire tenía ese
más o menos ese ángulo, ¿no es cierto? Mejor dicho, indicaba ese movimiento, ese ángulo, y ese ángulo era más o menos de, yo diría, aproximadamente 45 grados. Y precisamente es ese ángulo el que nos da una idea de qué velocidad de viento podemos tener, como lo voy a mostrar ahora en estos videos que reproduzco para ustedes. Acá lo que vemos es un Mirage que se ve bien vertical, o sea, no forma ángulo con lo horizontal. Acá lo vemos a 45 grados y acá lo vemos prácticamente horizontal. Y este ángulo, como lo indica a la derecha la imagen, permite una estimación de la velocidad del viento. Es así que en el primer caso, es decir, cuando el Mirage se lo ve que no forma ningún ángulo, es decir, bien vertical, ¿no es cierto?, ascendente, eso quiere decir que prácticamente la velocidad de viento es nula. En el segundo caso, 45 grados, la estimación más o menos desde un viento de 5 millas por hora aproximadamente, ¿no es cierto? Y en el caso de un Mirage horizontal, estamos hablando de 10 millas por hora o más. Obviamente es una aproximación, pero bueno, es una guía que nos permite tener una idea de qué intensidad de viento podemos tener en el campo de tiro. Bien, acá tenemos otra imagen similar que muestra las tres orientaciones. En este caso hay una orientación adicional, hay una intermedia, donde hay una pequeña diferencia de criterio. Acá cuando el Mirage se ve horizontal se le asigna una velocidad de 15-16 millas por hora, un poco más conservativo que el anterior. Sin duda, en tiro de corta y media distancia, digamos hasta 300 metros aproximadamente, la forma habitual de estimar el viento es con las banderas de viento. Hay innumerables referencias, tanto en la literatura como en videos, de cómo interpretar estas banderas. Acá estoy mostrando una de las tantas, ¿no es cierto? Y siempre son, por supuesto, estimaciones aproximadas, pero que indudablemente son útiles para el tirador. Independiente de cómo calculemos la velocidad del viento, lo que a mí me interesa ahora comentar con ustedes es un programa balístico sumamente interesante, muy sencillo de utilizar, que es este programita de Hornady, Ballistic Calculator, que tiene varias virtudes. Una de ellas que uno lo puede descargar gratis en el celular de uno, ¿no es cierto? Y más allá de que uno por ahí no sea tirador de long range, que es donde realmente este programa demuestra su mayor potencia y utilidad, aún para tiro a corta y media distancia, digamos hasta acá el programa habla de más o menos 600, hasta 600 yardas, que es más o menos poco menos de 600 metros, 500 y pico de metros, ¿no es cierto? Es perfectamente utilizable. En realidad, reitero, para distancias cortas y medias hay una modalidad, hay una ruta, digamos, de utilización del programa, que es que se llama BC, Ballistic Calculator, G1, G7. G1, G7 son las escalas, recuerde, en que se miden los coeficientes balísticos, ¿no es cierto? Y después, para la gente que hace long range, que es un programa es una ruta bastante más sofisticada, yo mismo todavía no la he explorado, ni me interesa mucho explorarla, porque yo no tiro en long range. Tenemos esta otra variante que tenemos acá, que insisto, es mucho más sofisticada. Déjeme que le diga más o menos cómo funciona este programita, que a mí me ha resultado muy atractivo. Vamos a usar el de corta distancia, corta y media distancia, que es el Ballistic Calculator, y no sé si se alcanza a ver, me parece que no se ve muy bien en la imagen, pero uno puede, ¿no es cierto?, customizar el programa de forma tal de que pone las características de las armas que uno tenga, de los fusiles o las carabinas que uno tenga. Yo lo he hecho acá,
lamentablemente no se ve bien la imagen. Y supongamos el caso que estuve tirando ayer, el Remington 223, ¿no es cierto? Yo lo tengo acá me aparecen todos los datos que yo había ingresado y puedo modificar, digamos, la distancia de tiro, la velocidad del viento, ¿no es cierto? Y otros parámetros. También puedo elegir las unidades, si quiero usar unidades métricas o unidades inglesas, lo que ellos llaman estándar o unidades americanas, ¿no es cierto? Y en última instancia, lo que me da el programa, por ejemplo, en este caso yo lo tengo para un viento de 7 millas por hora y a una distancia de 165 yardas, que serían, digo bien, 165 yardas, que serían más o menos 155 metros, ¿no es cierto? Y 150 metros, perdón, que es la distancia que yo estaba tirando. Y acá me da, por ejemplo, con un viento a 90 grados, fíjense que acá con esto yo puedo modificar el ángulo, ¿no es cierto?, de la orientación con que viene el viento. En este caso estamos hablando, estoy asumiendo 90 grados, y me da, por ejemplo, acá abajo, ¿no es cierto?, no se alcanza a ver seguramente la imagen, pero me da tanto lo que llaman el come-up en MOA, o sea, la desviación vertical en MOA, o sea, minutos de ángulo, y la desviación lateral también en minutos de ángulo. Si yo quiero, la puedo transformar, ¿no es cierto? La puedo transformar, por ejemplo, si acá tenemos la dispersión lateral, la puedo transformar en lugar de MOA en pulgadas, y en ese caso me da, por ejemplo, 1,94 pulgadas de desplazamiento que produce ese viento a una distancia de 150 metros sobre la munición. Por supuesto, yo ya introduje los datos de la munición, de la punta, etcétera, ¿no es cierto? Y la velocidad, es importante conocer la velocidad que tiene nuestro proyectil, ¿no es cierto? Cosa que yo las había medido anteriormente con el LabRadar. Bueno, entonces con estos datos, que insisto, se introducen de manera muy simple, me da, por ejemplo, un desplazamiento lateral de poco menos de 2 pulgadas, ¿no es cierto?, a 150 metros. Observemos que es un dato interesante para un viento de 7 millas por hora, que multipliquémoslo por 1,6 y nos da el viento en kilómetros por hora. Yo podría haber utilizado kilómetros por hora, pero prefiero utilizar medidas inglesas para evitar confusiones, ¿no es cierto? Y después eventualmente los paso a unidades de SI, o sea, el sistema decimal. Así que bueno, es muy interesante. Es interesante, por ejemplo, observar que, supongamos otro caso, digamos, como comparaciones, es interesante. Vamos a aprender el programa, perdón. Y vamos a comparar. En el caso de, acá lo tengo, el Carlos González, el libre Carlos González 6 PPC, ¿no es cierto? Hagámoslo a 100 metros. 100 metros serían más o menos unos 110 yardas. Tengo 110 yardas. Pensemos en la misma intensidad de viento, 7 millas por hora, 90 grados, ¿no es cierto? Y esto nos da, ya para la velocidad que yo he introducido previamente para el proyectil de 6 PPC que yo utilizo, esto me da en MOA, vamos a hacerlo en pulgadas, me da en pulgadas, me da 1 pulgada a 100 metros de desplazamiento de la punta, ¿no es cierto? Para estas condiciones de viento. Vamos a ver ahora lo mismo, ¿no es cierto?, para el Remington 700, pero ahora calibre 243 Winchester,
Ackley Improve, ¿no es cierto? El que yo tengo. La misma distancia, 110 yardas, o sea, más o menos 110 metros, el mismo viento, ¿no es cierto? Y fíjense una cosa interesante, ahora la desviación lateral es de 0,55 moa, o sea, prácticamente la mitad que la anterior. Y si lo llevamos a pulgadas, nos está dando, ¿no es cierto?, 0,64 pulgadas. Fíjense que esto me está diciendo que si yo tiro a 100 metros con el 243 Ackley Improve, ¿no es cierto?, y la munición que utilizo con este fusil, me va a dar una desviación lateral de poco más de la mitad de lo que me daría con el 6 PPC. De ahí la conveniencia, en este caso, de usar el 243 Ackley Improve en lugar de 6 PP, sobre todo para 300 metros, donde por supuesto la amplificación se modifica. Recuerden que en el caso de influencia del viento, esto es una regla muy importante y interesante recordar, ¿no es cierto? Los desplazamientos laterales por el viento aumentan con el cuadrado de la distancia. O sea que a 300 metros va a ser 9 veces el desplazamiento que experimenta la punta a 100 metros. Y en cambio, ¿no es cierto?, la velocidad de viento funciona linealmente, o sea, un viento al doble simplemente duplica, ¿no es cierto?, el efecto del viento, digamos, o sea que va directamente proporcional a la distancia. En cambio, con respecto a la intensidad del viento. En cambio, con respecto a la distancia, va con el cuadrado de la distancia. Esto es importante de recordar y de tener en cuenta. Bien, entonces todo lo que me queda por comentar, ¿no es cierto?, es que precisamente a través de los resultados que nos brinda este programita, fíjense ustedes que en el caso del arma que estuve utilizando ayer yo, que es el Remington 223, para una velocidad de viento de más o menos 7 millas por hora, que es aproximadamente lo que me daba la imagen del Mirage que yo estaba observando, porque me daba, digamos, una inclinación de poco menos de 45 grados, ¿no es cierto? Y claramente el viento era en un ángulo muy cercano a los 90 grados, o sea, bien frontal. Hay una técnica, digamos, incluso muy sencilla con el telescopio para determinar la orientación del viento, que en otro momento la voy a comentar. En realidad es muy simple, la puedo comentar ahora. Lo que uno tiene que hacer es orientar el telescopio lateralmente en distintas posiciones, y si hay una posición en la cual el Mirage adopta posición vertical, ese sería el ángulo con el cual el viento está viniendo. En mi caso yo lo hice y no había forma de lograr que el Mirage se viera vertical, lo cual nos está diciendo que es bien transversal, ¿no es cierto? Así que bueno, volviendo a lo que estaba diciendo antes, ¿no es cierto? Lo que el programa me dice, que para las condiciones en que yo estaba tirando, podía esperar con respecto a la condición de no viento, un desplazamiento del orden de 2 pulgadas de la punta, lo cual nos dice de cuán difícil es realmente, ¿no es cierto?, estimar la influencia del viento, que puede ser variable, lo que hace a el tamaño de nuestros grupos. Cualquier omisión o equivocación respecto a la lectura del viento puede hacer que el tamaño del grupo cambie significativamente. Esto es un problema que es imposible de resolver completamente, y solo la consistencia en los resultados y del tamaño de nuestros grupos y la velocidad de nuestra punta nos podrá de alguna manera llevar cierta seguridad respecto de la validez y la confiabilidad en esos resultados. Así que bueno, ya seguramente vamos a seguir hablando en otros videos o en algún foro sobre la influencia del viento. Y ya que es un tema tan importante, yo lo que invito es a nuestros amigos
del canal, a que si tienen experiencia sobre el tema y sobre y reflexiones sobre el mismo, si me las hagan llegar, que las vamos a comentar acá entre todos, ya que este es un tema que nadie lo conoce acabadamente. Puede haber gente que es más experta, menos experta, pero nadie conoce totalmente los secretos de este tema tan complejo. Así que bueno, sin más que decir, me despido de ustedes muy cordialmente hasta que nos veamos en el próximo video de esta serie Bullseye, tiro deportivo de precisión.